Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 8 de noviembre de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Y además, censura. No fue suficiente para la oposición tumbar al ministro de Defensa por un bombardeo que había que hacer, que se hizo a la perfección y con una verdad estremecedora en contra de los bandidos que tenían reclutados los menores o las menores. En cambio, eso se manejó muy mal. Orden de Botero, orden del presidente, en fin. Lo cierto es pues que la moción de censura iba a prosperar, que estaban los votos listos para tumbar a Botero y que Botero renunció. Pero además quieren la votación de la censura. Eso es una manera de decirle al presidente Duque, aquí mandamos nosotros. Y usted hace lo que nosotros le digamos o hacemos imposible su gobierno. Y la primera prueba de fuego va a ser con la ley de financiamiento. Nos hacemos una pregunta elemental. Esa oposición triunfalista y triunfadora le va a abrir paso a la ley de financiamiento tal como venía de la legislatura pasada, o al contrario. ¿Qué es lo que van a hacer con la ley de financiamiento? ¿Le van a imponer más condiciones al gobierno? El gobierno está en una situación supremamente delicada. Viene moción de censura, nos parece que muy injusta, pero viene, contra el ministro de Agricultura. La ministra del Interior está en la cuerda floja. En síntesis, el gobierno está en complicaciones. La ministra de Trabajo dice que si tiene que rebajar el salario mínimo renuncia, advirtiendo renuncias, y no hay pueblo. Ya veremos cuál es el resultado de la última encuesta de Inbamer Gallup, no contratada por nadie, no pagada por nadie, es una encuesta técnica, donde el presidente definitivamente se queda sin favorabilidad, y entonces no tiene pueblo, no tiene Congreso y no tiene bancada, porque también les contaremos la manera displicente, arrogante y agresiva con que trató a la bancada del Centro Democrático. Cuando la bancada le quería decir cosas, el presidente se paró y se fue. Ya hablaremos de todo ese tema. Y volviendo a la cuestión central, que es el bombardeo exitoso contra un bandido temible que fue dado de baja, la pregunta es, ¿quién ordena el próximo bombardeo? A ver, ¿quién se le mide a eso? A sabiendas de que si hay en el sitio del bombardeo un menor, entonces lo van a tumbar por asesinar al menor. Esto es de una gravedad sin precedentes. El gobierno parece que no lo ha entendido. El gobernador de Antioquia ofrece la parte del departamento en Hidroituango a la EPM. Sale el gobernador electo Gaviria a fustigar a Pérez, diciéndole que está tomando una actitud extemporánea y sin sentido, de manera que ahí estamos pues en problemas en Antioquia también. Duque y el periodista, una tormenta en un vaso de agua. Lo cierto pues es que eso no gustó, que le han hecho toda clase de recriminaciones al presidente Duque por la respuesta un tanto arrogante y displicente con un periodista que le preguntó por el bombardeo contra el Cucho. No la tiene todas consigo el presidente.
los periodistas tampoco. Se declararon en paro indefinido estudiantes de la Distrital. No sabemos si eso tenga una sola relación y es con el abuso incalificable de un ejecutivo de la Distrital que se robó al parecer 11.000 millones de pesos utilizando tarjetas de crédito y los bienes de la universidad como si fueran propios. 11.000 millones de pesos. ¿Eso es solamente de lo que se trata o hay mar de fondo en el tema? ¿Estarán preparando o haciéndole la bienvenida a la marcha del 21 de noviembre que, como dijo el presidente Uribe, está calculada para desestabilizar al gobierno? ¡Ay, Dios! Le ordenan a Trump restituir $2 millones que usó de su fundación para política. Trump tiene una fundación y $2 millones lo sacó para hacer política y no para dedicarlos a la finalidad de la fundación. Un juez le ordena devolver esos $2 millones. La decisión de Colombia sobre Cuba, una pálida abstención. ¿Eso es algo o eso no es nada? Eso no es nada. Es un gobierno que no se atreve a tomar decisiones. Si definitivamente su situación con Cuba es una situación de pugnacidad, pues ha debido votar contra Cuba. No votó ni contra Cuba ni a favor de Cuba. Es decir, no votó, se abstuvo. ¿Eso qué significa? Preparan denuncia contra el presidente Duque por el bombardeo. Alexander López, de la oposición, anda en ese plan. Parece que conoce poco la mecánica del derecho internacional en ese punto y el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Pero es el hecho. Una grave declaración del señor comandante del ejército, por quien tenemos evidente simpatía y admiración, pero dio una declaración con la que no podemos estar de acuerdo, que si se hubiera sabido que había niños en el sitio donde estaba el salvaje que fue dado de baja, no habrían bombardeado. Eso es la garantía de que van a seguir reclutando niños y de que va a haber niños en todos los campamentos, porque es el antídoto contra los bombardeos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bloque de liberales, Cambio Radical y la U en el Congreso. Santismo puro. Este es el regreso de Santos en el Congreso de la República, armando unas mayorías en asocio con la oposición de extrema izquierda. A eso se suman pues los verdes y los decentes y los que no son tan decentes y toda la extrema izquierda, y forman los 60 y tantos que votaron contra Botero, quieren conformar un bloque unido en contra del presidente Iván Duque, que no tiene los mejores asesores políticos, como lo hemos dicho tantas veces. China y los Estados Unidos pactan cancelación gradual de aranceles. Fin a la guerra. Eso supuso inmediatamente la reacción de las bolsas. El Dow subió a 27.704, estaba en 18.000. Esa diferencia de 18.000 a 27.000 son trillones de dólares que han ganado los inversionistas americanos, que son unos cuantos millones, directa o indirectamente. El CSI 300 de China está a las puertas de los 4.000 puntos. El café ha subido un poco, está a 1,9 centavos de dólar. Es desde luego muy mal precio, pero mucho mejor que 90 centavos de dólar. Crece reclutamiento de niños por grupos armados. Esa es una noticia que dan organismos internacionales, no cabe ninguna duda. Hablan de 300 niños, es muchísimo más. Y seguimos pensando lo del glifosato. ¿Cuándo será que este gobierno toma decisiones y se la juega y se va por una política? No,
lo del glifosato todavía se está pensando. Así no se puede gobernar. Es imposible. Y mucho menos enfrentar una situación de crisis como evidentemente la hay. Hay una crisis política muy seria, con una oposición muy grande que exige que le entreguen el gobierno. Lisa y llanamente eso es. Siguen durísimas protestas en Bolivia contra el robo de las elecciones de Evo Morales. También siguen en Colombia acusaciones al Poder Judicial. Ayer fue el escándalo con un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que vende fallos. Es el ejemplo de la Corte. Si la Corte vende fallos en lo que se llama el cartel de la toga, ¿por qué no van a vender fallos los magistrados y por qué no van a vender fallos los jueces? Cuando la sal se corrompe, ¡ay Dios mío! Hablaremos en Al Oído largamente sobre la encuesta Gallup que el presidente Duque tiene que entender. Tiene que entender que la opinión no está con él, tiene que entender que el Parlamento no está con él, tiene que entender que se está quedando muy solo para gobernar y que no es maltratando al centro democrático como puede conseguir que siquiera lo acompañe el partido que lo eligió. Ernesto Samper y Fernando Bautista, testigos contra Colombia en pleitos internacionales. Era lo que faltaba, que Ernesto Samper fuera ahora testigo contra este país acompañado de su íntimo amigo de Fernando Bautista. Irán mintió sobre el programa nuclear, lo dice Netanyahu, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Eso lo sabemos todos, pero esas declaraciones de Israel son de tomar en cuenta porque Israel no habla en vano. Está diciendo que Irán miente sobre su programa nuclear, lo que quiere decir que se está convirtiendo en un peligro inminente para la fabricación de la bomba atómica que ya sabemos a quién se la va a tirar. El presidente de Francia, Macron, dice que Trump está matando la OTAN, que esa displicencia con la OTAN y esa distancia con la OTAN, que está matando un tratado del que habrá que recordar Francia no fue muy partidaria y durante mucho tiempo Francia se negó a participar activamente en la OTAN. Un hallazgo arqueológico interesante: restos de 14 gigantescos mamut de la era prehistórica fueron encontrados en México. Texas ejecutó a un asesino de 38 años, un supremacista blanco, que había asesinado a una mujer de 29 años en el año 2002. Van 2 ejecuciones seguidas con inyecciones letales en los Estados Unidos. Las Naciones Unidas piden paz para Bolivia. Se pregunta el mundo si quedará libre Lula da Silva con una decisión que tomó la Corte sobre la manera como se puede privar de la libertad en el Brasil. Quedaría Lula automáticamente en libertad para seguir adelantando su juicio, pero en libertad. La marcha del 21 de noviembre es para desestabilizar al gobierno, dice el presidente Uribe. Ojalá el presidente Duque lo entienda. El infame juicio contra Santiago Uribe por los tales 12 apóstoles. Ahí avanzan Procuraduría y Fiscalía de acuerdo en acusar a Santiago Uribe, un hombre bueno, un hombre intachable, un hombre de conducta irreprochable que jamás organizaría una banda de matones. Pero ahí se consiguen testimonios, entre otros, de un policía corrupto, ultracorrupto, 1000 veces corrupto, asesino además, y entonces con eso están persiguiendo a Santiago Uribe como tal vez un abrebocas para la persecución más dura que venga contra su hermano el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y hoy en la historia recordaremos a un emperador, a Nerva, que fue un emperador tibio, condescendiente, amable, querido. Después de Domiciano,
uno de los emperadores más terribles que tuvo el imperio en su primera fase. ¿Qué pasó con Nerva? Se los contaremos a ustedes, lo que pasa tantas veces con los jefes de Estado tibios, condescendientes, amables con todos al mismo tiempo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. Por supuesto, no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 17 minutos. Continuamos ya mismo con todas las noticias. No se despeguen de la sintonía. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Pues nos trae Todo tiene su final, nada dura para siempre. Héctor Lavoe interpreta a Willy Colón en Todo tiene su final. Con esa canción, con esa música de viernes, de víspera de puente, saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. La tibieza del gobierno de Iván Duque hizo gala ayer en el seno de las Naciones Unidas en Nueva York, en donde 187 países votaron a favor de una resolución que condena el embargo vigente contra Cuba, pero en la que Colombia se abstuvo de votar, esto a manera de castigo contra el régimen cubano. Un castigo muy tibio, porque las cosas o son o no son. Si uno está en contra de Cuba, de lo que allí ocurre, de lo que allí se gesta para la inestabilidad de la región, de la represión contra el pueblo cubano, del refugio que se le brinda a terroristas como los del ELN, entre muchos otros, pues no se entiende por qué el voto es de abstención y no un rotundo no, un rotundo voto en contra de ese régimen cubano, que pues voto del que no se vio ayer por parte del gobierno colombiano. Enérgico, energúmeno, se mostró el canciller Carlos Holmes Trujillo ayer en una grabación de esas que le gusta subir a él a Twitter, que publicó desde Nueva York. Dijo que esa abstención era un castigo al régimen. ¿Castigo? Es una tibieza. Castigos y posiciones contundentes, por ejemplo, las de Estados Unidos, Israel y Brasil. Varias lecciones de diplomacia podría aprender Bogotá de Brasilia en lo que tiene que ver con el manejo de la relación con Cuba. Pero escuchen ustedes mismos la posición que esgrimió el canciller Carlos Holmes Trujillo ayer. Hoy el gobierno del presidente Duque registró abstención en la votación de la resolución que busca levantar el embargo de los Estados Unidos a Cuba. ¿Por qué lo hizo el presidente Duque? Lo hizo como una manifestación política de rechazo a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia Colombia. ¿Cuáles son esos actos hostiles? En primer lugar, no entrega de terroristas confesos que tienen en su territorio después de haber cometido gravísimos atentados en Colombia. Refugio en territorio cubano de personas que están siendo solicitadas por Interpol. Refugio en territorio cubano a personas que han sido condenadas y que están siendo solicitadas por jueces colombianos para que paguen sus penas en Colombia por hechos gravísimos, como la masacre de Machuca, por ejemplo. La manifestación de rechazo político a los actos hostiles comprende también el apoyo activo, el apoyo permanente a la dictadura de Maduro, que es una amenaza contra la seguridad nacional y contra la seguridad regional. Rechazo político a los actos hostiles, ¿qué otra cosa comprende? Comprende las acciones de desestabilización con la participación del régimen cubano que se están presentando en varios países de la región, como lo denunció recientemente la Organización de los Estados Americanos. Ese es el sentido de la abstención.
tiene que ver, y es bueno reiterarlo, con el rechazo político del presidente Duque y de su gobierno a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia Colombia. Pues increíble, increíble. Uno no rechaza absteniéndose, uno evidentemente rechaza lo que rechaza, pues oponiéndose. Y la manera de oponerse, en este caso, era votando en contra de actos hostiles, el refugio a terroristas confesos. Cuba se niega a entregar a los terroristas del ELN y bueno, esto solo genera una abstención. Esas declaraciones evidentemente deberían verse reflejadas en un voto en contra de Cuba y en contra de la resolución que condena el embargo contra el régimen que tiene sometido al pueblo de la isla caribeña. Pero no, a Bogotá le falta carácter, y esa falta de carácter, por muy que se exprese enérgicamente a través de Twitter el canciller, pues esa falta de carácter se confirmó ayer y se reconfirmó ante los ojos del mundo en el seno de las Naciones Unidas. Con el pecado y sin el género, ¿no? Porque una manifestación en contra es un voto en contra. Una abstención no es nada, no significa nada. Y por eso hay que decir un discurso tan largo para explicar una abstención. Entonces, el voto es suficientemente elocuente. ¿Y cuál es el voto? No, me abstengo de votar. Es decir, no condeno a Cuba. Me abstengo de condenar a Cuba. Porque Cuba es esto y es aquello y es no, me abstengo de condenarla. Increíble, increíble. Bueno, muy bien, muy bien. Ese es un estilo, ¿no? Es un estilo, es el estilo que ha hecho carrera incluso en la diplomacia colombiana. Ay, Dios. Bueno, Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Todo apunta a que la guerra comercial entre los Estados Unidos y China estaría por terminar, pues las naciones acordaron eliminar gradualmente los aranceles que se han impuesto desde marzo de 2018. Tras las largas y tensas y extensas jornadas de diálogo, el gobierno chino señaló que en las últimas semanas ambos países han llegado a consensos. Las dos partes han acordado eliminar los aranceles a medida que se vayan haciendo progresos. Si China y Estados Unidos llegan a un acuerdo en la primera fase, las dos partes deberían eliminar los aranceles simultáneamente y en la misma proporción. Así lo manifestó un portavoz del Ministerio de Comercio chino. El acuerdo se dividiría en varias partes y esta sería la fase 1, que representa el 60% del total de ese acuerdo. Según fuentes, los presidentes Donald Trump y su homólogo Xi Jinping están buscando el lugar donde firmarán esta primera parte de ese pacto. Gracias a esta noticia hubo un cierre récord en la bolsa, pues Wall Street cerró ayer en verde. El Dow Jones marcó un nuevo récord histórico con su aumento de un 0,66% o 182,24 puntos hasta los 27.674,80 puntos. El Nasdaq, que es el que mide el comportamiento de las empresas de tecnología, se valorizó en un 0,28%. Se dice que el pacto entre China y Estados Unidos se realizaría en 3 etapas. Además, el país norteamericano no subirá los aranceles a las importaciones del país asiático que había programado para finales del año. Por su parte, China se comprometió a aumentar sus compras en productos agrícolas estadounidenses hasta llegar a los $50.000 millones, cifra que según el mandatario de los Estados Unidos es entre 2,5 y 3 veces superior a lo que Pekín ya había comprado hasta el momento. Ninguno de los dos gobiernos ha publicado más detalles sobre este acuerdo, así que estaremos más pendientes de lo que ocurra entre estas dos naciones. Lo cierto es que hay acuerdo. Es que hay acuerdo, y un acuerdo que se anuncia públicamente y que se expresará en rebajas de aranceles y que se expresará también en que no se producirán los aranceles de castigo que los Estados Unidos habían anunciado contra productos chinos, con la retaliación que China también había anunciado. De manera que se acabó la guerra comercial, eso se registra en las bolsas, una excelente noticia para la economía mundial. Ojalá que se confirme y ojalá que con un Twitter Trump no lo eche todo a perder. Por ahora las cosas van muy bien. Comercio libre, ampliación de la actividad económica en el mundo. Buena noticia para China, excelente, excelente también para los Estados Unidos y para los estadounidenses. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Sin duda, pues la noticia es lo que está ocurriendo en el legislativo por cuenta
de los índices de popularidad del presidente Iván Duque, que no son los mejores, cae del 29 al 26% en el país, y eso se refleja también, obviamente, en la desaprobación que tiene por parte del legislativo, en las mayorías. Hoy Colombia vive la tormenta perfecta por cuenta de algunas decisiones que se toman desde el gobierno nacional sin medir ni entender el clima político que empeora en el Congreso de la República, donde la oposición logró su más importante triunfo en mucho tiempo, que fue sacar al ministro de la Defensa, Guillermo Botero, con unas mayorías que en Senado llegan a los 67 votos y que se van a ratificar la próxima semana. Claramente esta mayoría, que es un bloque en contra del presidente Iván Duque, ese mismo grupo que en la era Santos votaba por la paz, por las FARC, pero que no se unían en todos los temas, solamente en torno a la paz, hoy son los del partido de Santos, el partido de la U, liderado por Roy Barreras, los liberales de César Gaviria, recuerde usted, amigo de la paz, el que apoyaba el plebiscito diciendo sí a la paz. También los de Cambio Radical, con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente y ministro de Juan Manuel Santos. El Partido Verde con el profesor Antanas Mocus, Petro con los decentes y claramente la gran cuota santista, que sin lugar a dudas es el partido de las FARC. Eso suma 67 votos, mal que bien. Lo que viene no resulta fácil de sortear. La renuncia del ministro Botero era una manera de anticiparse la votación en su contra el próximo miércoles cuando decidieran la moción de censura en su contra. Y lo que parece, cuando menos obvio, es que si renunció no debiera haber una votación de la moción de censura, pero debemos decirlo y explicarlo también. El tema de la salida del ministro y la insistencia en votar esa moción de censura se hace amparados en el artículo 135 de la Constitución Política, que dice: la renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido la moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Por ese motivo, sí se votará la moción de censura el próximo miércoles. Así lo explica el senador del Partido Verde, Antonio Sanguino. Era inevitable la salida del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, luego de las graves denuncias conocidas en la audiencia de moción de censura en el Senado de la República que comprometen su conducta. Las investigaciones sobre estos hechos deben continuar y llegar hasta las últimas consecuencias, pero el presidente del Senado debe mantener la convocatoria a la plenaria del Senado para el próximo miércoles 13 de noviembre, que conduzca a la votación de la moción de censura como lo ordena el artículo 135, numeral 9 de la Constitución Nacional. Ello significaría un mensaje de advertencia y un precedente del Senado de la República para el resto de funcionarios que se comprometan en violaciones graves a sus responsabilidades públicas. El miércoles entonces habrá decisión política en contra del ministro y se sabrá cuáles efectivamente son los votos con los que cuenta la oposición en contra del gobierno del presidente Iván Duque. El panorama no puede ser peor. Si la oposición se hace sentir con los más de 60 votos en contra del gobierno del presidente Iván Duque, está claro que seguirán con su estrategia desestabilizadora en contra del gobierno, con otros debates de moción de censura como el que se le hará al ministro de Agricultura y el que también están analizando en contra de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Con las mayorías, los golpes al presidente Duque no se harán esperar. Pero el problema más grave, que estos que estoy mencionando lo son, pero el que viene también resulta un problema de magnitud mayor. El problema más grave es el que habrá la otra semana cuando se empiece, o por lo menos intente, el trámite de la famosísima Ley de Financiamiento, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional hace tan solo 4 semanas. La Ley de Financiamiento tampoco tiene las mayorías, pero sí tiene las exigencias de los partidos que dicen que ellos van a proponer modificaciones muy importantes a esa Ley de Financiamiento. Dice el expresidente César Gaviria: no podemos aceptar lo que está diciendo el ministro de Hacienda, que no le podemos tocar ni una coma al proyecto sobre financiamiento. Esa es una interpretación muy rara de las normas con las que constitucionalmente funciona el Congreso, en clara alusión a que harán lo posible por meter los artículos que ellos crean convenientes. Una mala hora
y la noche que llega para el gobierno del presidente Iván Duque. Recuerden ustedes, a propósito de todo, como si esto no fuera suficiente, el 21 de noviembre se cita a marchas en todo el país, marchas que rechazamos, pero las cuales ocurren en medio de una encuesta de Bamer Gallup, de la que hablaremos al oído, donde el 77% de los encuestados dijo estar de acuerdo con que se realicen esas protestas en contra del gobierno. Solo el 21% las desaprueba. Bueno, esta es la situación. Y obviamente la votación del miércoles no es contra el ministro Botero. En eso no estamos de acuerdo de más. Eso es contra el presidente Iván Duque. El ministro Botero está en su casa, ya lo tumbaron, ya presentó renuncia, ya no le puede pasar nada adicional a lo que le ha pasado. Se cayó, y se cayó por un debate que le hicieron, donde tenían razón a medias, pero el gobierno no supo explicar su comportamiento y el éxito que tuvo en el bombardeo contra Cucho y la miserable actuación de las FARC de llevarse gente joven para sus campamentos, menores de edad, algunos pues en vísperas de cumplir sus 18 años, otros no tanto, pero eso es una actitud miserable y canalla y cobarde. Pero el gobierno no la supo explicar suficientemente, ni supo explicar por qué se cayó durante 2 meses esa circunstancia. Y entonces se cayó Botero. Por eso le insisto, la votación del miércoles sí se hace, no es contra Botero, es contra el presidente Duque, para decirle, señor, somos mayoría y aquí mandamos nosotros. Y mandamos en cosas tan graves como esa que usted menciona, la ley de financiamiento. La ley de financiamiento se hace como a nosotros nos dé la gana y no como usted quiere y como el ministro Carrasquilla quiere, que por razones válidas y por razones clarísimas haya que salir corriendo a aplicar una ley que le daría al gobierno 7 u 8 billones de pesos adicionales para tapar unos huecos fiscales monstruosos que tiene, y que eso es inevitable que existan, y respecto a los cuales está la advertencia de las calificadoras de riesgo. Si usted no compone su tema fiscal, le voy a quitar la calificación. El gobierno está entonces entre la espada y la pared. ¿Y qué pide la oposición de Mar? Porque uno dice, bueno, y entonces, ¿cuál es el punto de acuerdo? ¿No? La oposición pide gobierno. Sí, que los dejen participar. Claro. Ay, que los deje participar, no, que los deje gobernar. Aquí venimos a gobernar. Es el regreso del presidente Santos, es la transición hacia un gobierno de extrema izquierda. Es de lo que se habló tantas Pero y es veces. que son tantas las cosas, doctor Fernando, entre otras, el segundo vicepresidente del Senado, Alexander López, ya anunció que va a llevar el caso del bombardeo en el Caquetá a la Corte Penal Internacional, donde denunciará al presidente Iván Duque por ser el responsable del bombardeo donde murieron estos jóvenes, y también lo va a llevar ante la Comisión de Acusaciones. Realmente es impresionante la encerrona que le han armado al presidente Iván Duque, que no sabemos si se ha dado cuenta o no de la estrategia de la izquierda para acabar con su gobierno. Creo que trató de congraciarse con algunos sectores y eso no ha salido bien. La posición de la izquierda, que está nada menos que respaldada por todo el santismo, la U, Cambio Radical, Partido Liberal. Así es, le hicieron la encerrona y el gobierno no tiene cómo defenderse ni ha tenido habilidad para manejar las cosas. En materia política, este gobierno no ha sido hábil, no ha sido capaz. Este debate contra Botero fue un debate terrible para el gobierno, que no tuvo el ministro. Primero, no se pudo explicar por qué eso se mantuvo callado durante 2 meses de Mar. Eso es así. ¿Por qué se mantuvo eso en silencio cuando se ha debido decir el primer día, acusando a estos malditos que habían reclutado a unos menores y que siguen reclutando menores en todo el país para que les sirvan de compañía, de pasto sexual, de escudo, de lo que usted quiera? Hoy las niñas de la Corporación Rosa Blanca promueven un hashtag en redes sociales que vale la pena acompañar. El hashtag es "los mataron los reclutadores".
algo que el país debe entender y no pensar y seguir insistiendo en que la culpa es del Estado, que tiene la fuerza legítima para poder actuar en contra del terrorismo, ¿no? Muy bien. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La Federación Internacional de Atletismo definió ayer el programa de competencias para la Liga Diamante de 2020, recortando 8 disciplinas, entre ellas el salto triple. El programa pasará de 32 pruebas a 24. La razón principalmente se debe a un estudio que clasificó cuáles eran las pruebas preferidas por los televidentes del atletismo y el tiempo que se tomaban en las transmisiones. Y para los que se preguntan qué es la Liga Diamante, son 15 reuniones o eventos de atletismo que se realizan cada año. Cada evento otorga puntos y al final del año solo los 8 que acumulan más puntos participan por el trofeo Diamante, un trofeo que la colombiana Katherine Ibargüen ha ganado en 6 ocasiones en salto triple. Esta no es una buena noticia para nuestra campeona olímpica, sobre todo ahora que vienen los Olímpicos de Tokio 2020. La decisión tomó por sorpresa al mundo del deporte, sobre todo porque varias modalidades que dejaron por fuera son de mucha tradición, como los 200 metros planos, el lanzamiento de disco, los 3.000 metros obstáculos, tanto en masculino y femenino. El salto largo, la otra disciplina en la que participa Katherine, no fue excluida, ya que hace parte de las preferidas por el público, igual que los 100 metros planos. Tal parece, doctor Londoño, que las ganancias comerciales están por encima de los éxitos deportivos. No cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. La plata manda. Y entonces, si el salto triple era muy costoso, pues sacaron el salto triple de la Liga Diamante. Pésima muy noticia demorado, para Katherine Ibargüen. Y entonces no sabemos pues dónde estamos finalmente. Y hay disciplinas en las que somos muy fuertes y que nunca se vuelven deportes olímpicos, como el patinaje, por ejemplo. Y el squash. Bueno, muy bien, y el squash. Entonces, eso es lo que está pasando. Por fuera de la Liga Diamante, el salto triple, Katherine Ibargüen tendrá que entrenarse, pues no sabemos dónde y cómo y con quién y financiada cómo, ¿no? En otro tipo de competencia seguramente va a salir algún evento o algunos eventos diferentes a la Liga Diamante, pero esto es una pésima noticia para Colombia y para nuestra atleta, porque es también para nuestro país. Muy bien. Y en un minuto estaremos con la periodista colombo-española o hispano-colombiana, como ustedes quieran, Salud Hernández, quien nos hablará de la renuncia del ministro Guillermo Botero, de la situación de seguridad en todo el país y de un bombardeo que tenía que hacerse, que se hizo bien, que tuvo un resultado trágico y que debió comunicársele eso a la gente inmediatamente. Pero Salud Hernández nos contará cuál es su punto de vista sobre el particular en un minuto. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad.